Muy buenos días. Gloria a Dios por el tiempo que podemos disfrutar de la adoración de nuestro Señor. Amén. Bueno, estuve fuera casi 2 semanas por un problemita de salud y muchas gracias a los que estuvieron orando por mí y a los que no, pues también se les quiere. Bueno, gracias a Dios estamos aquí, sí, y muy animados de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Me hacían falta. Y doy gracias a Dios por el privilegio de abrir su palabra y cantar a nuestro Señor. Amén. Esta semana vamos a hacer un pequeño receso de Romanos por este domingo. Y yo sé que Dios nos ha enseñado muchísimas cosas a través de su palabra. Hemos sido alimentados por la palabra de Dios y este pequeño paréntesis en Romanos es para exhortarnos, animarnos a la piedad, llevarnos a la meditación profunda y por lo tanto al arrepentimiento genuino. No tengo dudas de que Dios está haciendo una gran obra en nuestra iglesia, que Dios se está glorificando en gran manera. Y así que vamos a estar en el capítulo 13 de Mateo, el Evangelio de Mateo. Antes de poder proceder a leer la palabra de Dios, quiero invitarte a que ores conmigo, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, pidiéndole al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón para entender su palabra, con el propósito de aplicar su palabra, ser transformados por ella y poder proclamar su palabra. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de estar en tu casa, con tu pueblo, tus hijos, comprados con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no merecemos privilegios como estos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, misericordioso y bondadoso. Tu palabra enseña que cuando nosotros no hemos sido fieles, Señor, tú permaneces fiel. Y Dios, el entendimiento de tu carácter, Señor, de tu belleza, de tu amor, de tu justicia, Señor, debe impactar profundamente nuestra vida, nuestras convicciones. Señor, ayúdenos, Señor, entonces, que por medio de este tiempo en tu palabra, Señor, podamos someter nuestros afectos, deseos, anhelos, nuestras emociones sean moldeadas por tu palabra, que nuestros corazones sean transformados por tu palabra, que nosotros podemos aplicar, Señor, lo que tú quieres a nuestra vida. Y que esto no sea solamente un ejercicio de hoy domingo, Señor, sino que sea un ejercicio de todos los días de nuestra vida. Señor, gracias por tu fidelidad a nuestra vida. Amén y amén. Y vamos a estar en el verso 51 y 52. Quizás diría, es una parábola no muy conocida. Y antes de darle lectura a la palabra de Dios, toda iglesia bíblica, toda iglesia sana, corre el riesgo de desviarse, ¿no? Y todo desvío doctrinal inicia en algún punto de ese desvío en la falta de aplicación de la palabra de Dios. Puede ser una iglesia muy legalista, muy moralista, pero todo inicia en un punto en que prefieren el conocimiento en lugar de la aplicación del corazón, ¿sí? Entonces hay una tentación muy grande en nuestra era, en nuestra generación, de querer conocimiento. Y ha pasado a lo largo de la historia. Muchas veces es mejor las cosas cognitivas que las cosas del corazón. Y Dios quiere advertirnos, a nosotros como iglesia, de que podemos caer en ese error, en ese pecado de querer conocimiento en nuestra mente, pero no aplicarlo al corazón. No tengo duda de que muchos de ustedes son muy buenos repitiendo conceptos que quizás entienden a nivel de la mente, pero desconocen a nivel del corazón. Y como pastor de esta iglesia, mi anhelo y mi deseo es que no tengamos una dicotomía entre la mente y el corazón y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, todo desvío doctrinal inicia en un punto con la falta de aplicación de la palabra de Dios. Y esa falta de aplicación de la palabra de Dios es un conformismo solamente por saber. En algún punto, la mayoría de los que anhelan el conocimiento son un tipo de gnósticos, de que piensan de que la salvación solamente es por el conocimiento. Y la palabra de Dios nunca enseña eso. Necesitamos saber, sí. Necesitamos saber correctamente, sí. Pero necesitamos urgentemente aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Toda falta de aplicación de las verdades proclamadas en la Escritura de nuestro Señor
nos llevarán a una vida estéril, a lo mucho una vida moral, a lo mucho una vida legal, pero no una vida genuinamente transformada por el poder del Dios. Porque todo cambio en el hombre es generado por el entendimiento correcto del carácter de Dios aplicado al corazón de ese hombre. Quizás mucho cambio de lo que has visto en tu propia vida solamente son cambios morales, son espasmos morales, pero no realmente un cambio del corazón. ¿Sí? Hermanos, quiero advertirles con amor del peligro que corres. La verdad a nivel de la mente puede ser dañina y destructiva, pero la verdad a nivel de la mente y el corazón es de mucha bendición, porque la verdad en la mente y en el corazón producirá quebranto, humillación, disposición, una humildad por reconocer de que Dios es nuestro Señor sobre todas las cosas y que nuestra vida está bajo y completamente y enteramente bajo la sumisión del carácter de Dios. Entonces hay un peligro, aún incluso en nuestra iglesia, de ser dicótomos, de tener la mente llena de información correcta pero el corazón vacío. Entonces cuando hay un divorcio entre la mente y el corazón, eso produce fariseos, ¿sí? Que son rápidos para recitar la Escritura, conocen los conceptos, pero no aplican esos conceptos a su propia vida. Conocer doctrina sana es buena, es muy bueno. Leer buenos autores es muy bueno, pero no es suficiente para la vida cristiana. Si no, entonces, lo que Dios había venido a este mundo a hacer era abrir instituciones de educación nada más. Lo que Dios quiere es que pastoreemos el corazón por medio de su palabra. Así que pensando en esto, hermanos, quiero que leamos Mateo 13, versículos 51 y 52. Este es Jesús hablando con sus discípulos. Él hizo estas parábolas, las predicó a la gente escuchó eso, pero estas parábolas son dirigidas a sus discípulos. Dice así: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Por supuesto, este verso se está refiriendo a todo el capítulo 13, principalmente. Jesús le pregunta entonces a sus discípulos: ¿ustedes han entendido todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces, noten entonces algo muy importante. Jesús va a responder de acuerdo a lo que acaba de escuchar de sus discípulos. Él les preguntó: ¿ustedes entienden lo que acaban de escuchar? Ellos dicen sí, entonces dice: por consiguiente, como consecuencia de ese entendimiento, viene el versículo 52. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino, todo maestro que es ahora un discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Ok? Aquí la parábola está dicha y tiene un propósito de enseñarnos, de educarnos, de corregirnos en nuestro error. Y antes de poder abordar estos dos versos, vamos a hacer algo quizás muy rápido, de ir viendo parábola a parábola del capítulo 13 de manera muy superficial, por supuesto, pero simplemente para darnos una idea de qué es lo que Dios quiere recalcar en la última parábola. Entonces, el capítulo 13 de Mateo, encontramos 7 parábolas. Y dentro de esta está la que acabamos de leer. Son 7 parábolas comúnmente llamadas las parábolas del reino y tienen un propósito: enseñarnos cualidades del reino de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios está instruyendo a sus discípulos. Quiere enseñarles cualidades a sus discípulos. Estas parábolas tienen que ayudarnos a corregir nuestro error. Y no es nuestro error simplemente a nivel de la mente, es un error a nivel de aplicación. Y van a entender eso cuando vayamos avanzando en la Escritura. Entonces, la idea aquí es que tú no puedes predicar de ese reino, tú no puedes hablar de ese reino, tú no puedes proclamar ese reino si tú no entiendes las directrices, los parámetros de ese reino. Está diciéndole que no podemos hablar y predicar de algo que no conocemos y estamos siendo llamados a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento a la luz de la Escritura, ¿sí? Mucho de lo que Jesús está a punto de enseñarle a sus discípulos son cosas opuestas a lo que ellos posiblemente creen del reino de Dios.
Pero el punto que Dios está moviéndose, en qué dirección se está moviendo, es llevarlos a la aplicación correcta. La intención del autor es darnos características del reino para proclamar esas verdades del reino. En un sentido, entonces, tú no puedes hablar de las cosas que tú no conoces. Recuerdan que el énfasis de Mateo es hablar del reino. Y en Mateo también encontramos el famoso texto de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Ellos tenían que ir y proclamar las verdades de este reino, pero tenían que entender las implicaciones de este reino. Entonces el foco de atención que tiene que estar en nuestra mente es la transformación del corazón, es la aplicación de la palabra de Dios, es el entendimiento correcto de la palabra de Dios con el fin de proclamar la verdad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de sus discípulos. Y si tú has nacido de nuevo, tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres un discípulo del Señor y la Escritura y Dios mismo no espera menos de ti que ser alguien que entiende correctamente, aplica correctamente, es transformado por el poder de Dios y proclama esas verdades a otros que necesitan de ese entendimiento para vida. Amén. ¿Hasta ahí vamos claro? Entonces, en el contexto del capítulo 13, tenemos al menos 7 implicaciones que vamos a ver ahorita. La parábola del sembrador, verso 3 al 23. Por supuesto, no tengo el tiempo para poder explicar cada una de las parábolas. Muchas de ellas están explicadas por el mismo Jesús. Entonces yo quiero dejarte esto de tarea. Pasa tiempo esta semana leyendo y estudiando Mateo 13. Pero ¿cuál es el fin fundamental de esta parábola? La parábola está ahí para enseñarnos que no todos los hombres que escuchan, y el hombre en sentido general, hombre-mujer, que escucha el mensaje, recibe el mensaje, ¿sí? No todo hombre que escucha las verdades del Señor responderá de la misma manera. En la parábola, el Señor Jesús dice que hay 4 tipos de tierras. Y de esas 4 tipos de tierras, 3 tierras rechazan el mensaje de Jesucristo. Quizás la idea detrás de este texto es purificar el pensamiento de sus discípulos de que no toda la nación de Israel iba a abrazar el Evangelio, de que no todos en Israel iban a abrazar al Mesías. Está corrigiendo la forma de pensar y ver el reino de Dios y le dice, ¿saben qué? 3 de esas tierras, rechazarán el mensaje, pero una de esas tierras producirá fruto. Eso es impresionante a nivel de iglesia, ¿no? Porque aún ustedes sentados aquí y todos de nosotros aquí, está eso, 4 tierras. 3 tierras que rechazan el mensaje y una tierra que produce fruto. El deseo del Señor de llevarnos a esta palabra es exponernos, confrontarnos, llevarnos a la meditación. ¿Qué clase de terreno eres tú? Quizá la tentación más rápida para nosotros en nuestros corazones es decir, bueno, yo soy de la tierra que produce fruto. La pregunta entonces es, ¿tú estás produciendo frutos? ¿Hay evidencia de que tú has entendido el Evangelio? Recuerda la pregunta de Jesús, que es el foco de la prédica. ¿Has entendido estas cosas? ¿Las entiendes realmente? Si las entiendes, entonces habrá evidencia, habrá fruto de lo que has entendido. El verso 16, si tú tienes tu Biblia en Mateo 13, podemos leerlo rápidamente. Versículo 16, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Entonces la pregunta, ¿será que somos contados dentro de esos dichosos que vemos la misericordia y la bondad de Dios a través de su palabra? Y si la respuesta es sí, tenemos que entonces ir al verso 23 y preguntarnos, cuestionarnos, hacer una evaluación de nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, pero aquel versículo 23 del capítulo 13, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Ahora noten esto, que el mismo texto, el mismo capítulo nos está diciendo que cuando Jesús pregunta, ¿entendiste esto? No está hablando acerca de conocimiento superficial, está hablando de aplicación, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? Pero aquel en que se sembró la semilla, que es tierra buena, este es el que oye la palabra de Dios y la entiende. Este sí da fruto y produce a 1%, a otro a 60% y otro a 30%.
por uno. Son diferentes, pero producen fruto. Es decir, que tú no puedes decir que eres creyente por mucho tiempo sin producir fruto. Eso es un engaño en el corazón. Es una mentira a la cual estás muy aferrado. Si tú no estás produciendo fruto, tú no eres creyente. Es así de simple. O sea, no es rocket science, como dicen algunos por ahí. Eso no es conocimiento escondido o demasiado profundo. ¿Das fruto o no das fruto? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? ¿Sí? Lo que Jesús está tratando de llevar a sus discípulos es a exponerlos a estas verdades para aplicar estas verdades. La siguiente parábola que Jesús habla es el trigo y la cizaña. Esta parábola nos enseña que el reino mismo, aún en su estado actual, es un reino no perfecto. Y esto puede sorprendernos a nosotros, ¿no? Pero la implicación aquí es muy importante, ¿no? Porque otra vez quizás los discípulos creían que todo Israel iba a abrazar el reino de Dios y que todos los justos iban a estar de un lado y todos los injustos iban a estar del otro lado. Pero Jesús les dice, no va a ser así. Dentro de ustedes habrá cizaña. Con el trigo estará la cizaña. Enseña que aún en el reino mismo de Dios no sería un reino perfecto hasta el día del juicio de Dios. Que Dios separaría entre el trigo y la cizaña, y la cizaña sería arrojada al lago de fuego. Jesús quiere recordarle a sus discípulos de que el reino en su forma actual sería un reino mixto. Que la perfección sería hasta que Cristo purificara su iglesia. Entonces, un momento, porque esto no puede ser pasado por alto. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Y cómo se aplica eso a una iglesia bíblica? Tú podrías estar aquí por años, disfrutando de las bondades del Evangelio, disfrutando de la comunión, pero sin embargo ser simplemente cizaña. Porque no estamos aplicando la palabra de Dios. Jesús dice, muchos en el reino dirán ser creyentes. Muchos en el reino dirán ser que creen en el Señor. Muchos dirán, muchos profesarán fe, pero sin embargo están engañados. Quizás la idea detrás de esta parábola es exhortar a los discípulos a no dejarse engañar por las apariencias. Pero también hablo en nombre de los pastores de esta iglesia, de orar en nuestros corazones. Porque es una exhortación para nosotros mismos. ¿Será que estoy tan acostumbrado al cristianismo? ¿Será que estoy tan acostumbrado a la vida moral que he confundido el moralismo con ser cristiano de verdad? ¿Será que estoy tan envuelto en una rutina dominguera de que me puedo disfrazar de cristiano y me puedo incluir en los cristianos? Disfruto las mismas cosas que ellos, pero ha sido transformado por el poder de Dios. Ha sido transformado por el poder de Dios. Es un aliento para los discípulos también. No te desanimes. Y para aquellos que han sido dañados y lastimados en iglesias, míralo, está ahí. Jesús está diciendo, es un reino que está siendo y será purificado hasta el día final. Hay personas que son falsas, que dicen ser creyentes, que pecan a sabiendas, pero sin embargo disfrutan del cristianismo. Pero eso no significa que son creyentes. Y mi preocupación como pastor en esta iglesia es exhortarte y animarte a la reflexión. Quizás tú estás sentado ahí simplemente como un protagonista de cristianismo, pero no una persona que ha sido regenerada por la sangre de Jesucristo. El peligro está. La parábola está dicha para reflexión. Hoy podríamos estar fascinados por las verdades del cristianismo. Hoy podríamos estar fascinados y encantados con la iglesia. Me encanta esta iglesia, pastora. ¿Pero has creído el Evangelio? Petra no salva a nadie. Esta iglesia, como iglesia, no salva a nadie. Pero tú has creído firmemente, de corazón puedes decir que has nacido de nuevo. Sigue la parábola del grano de la mostaza, versículo 31 al 32. Como te dije, no voy a profundizar en muchas cosas, pero darte una idea de cuál es el punto central de los versos 51 y 52. En la parábola del grano de mostaza,
Jesús hasta el momento le ha explotado la mente a sus discípulos. Les ha dicho, no todos van a recibir el evangelio con los brazos abiertos. De 4, 3 van a rechazarte. ¿Sí? Después les dice, dentro del reino de Dios habrá cizaña, habrá trigo. Pero espera, ten paciencia, que Dios es fiel y purificará su iglesia, purificará su reino. Pero les dice también de no caer en la mentira y el engaño de que esto no es poderoso. Por eso les dice, aunque tenga un inicio pequeño, simple, es poderoso porque es como un grano de mostaza. El reino es como un grano de mostaza que crecerá. Tiene un impacto profundo. Eso es aliento para sus discípulos, para no desanimarse. Quiere enfatizarnos a nosotros de no subestimar el reino de Dios, de no subestimar la santidad de Dios, de no subestimar la gracia y la misericordia de Dios. Todas esas implicaciones están envueltas ahí. De no menospreciar el inicio, quizás pequeño, de una iglesia. Un ejemplo fácil para todos nosotros, ¿cómo está Chinandega? No menosprecies, porque el reino de Dios, dice, es como un grano de mostaza que crece. Eso debería darle aliento a sus discípulos, a confiar en el poder de Dios, a descansar en las promesas de Dios. Pero eso también tiene implicaciones para nosotros, ¿no? Tiene implicaciones para nosotros como iglesia, porque ¿cuántas veces has estado llorando, desanimado porque un familiar no quiere creer en el evangelio? Quizás eres un esposo orando por una esposa inconversa y estás frustrado, desanimado, desalentado, pero el evangelio es poderoso para salvación. Incluso para nuestras propias vidas, que muchas veces estamos luchando con altos y bajos. Si tú has creído en el poder de Dios, Dios hará la obra de transformarnos por medio de su poder, por medio de su evangelio. La siguiente es la parábola de la levadura, y la única advertencia que quiero decirte aquí es ten cuidado de asociarla con el sentido que muchas veces se le da a la levadura en la Escritura, que es pecaminoso, ¿no? Pero en este sentido Jesús está haciendo completamente lo opuesto. Es decir, que el sentido de la levadura en esta parábola es decir, que el reino, que el evangelio impregna toda la masa. En cuestiones prácticas para nosotros mismos, es que el evangelio es transformacional de todos nosotros, todo lo que somos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros afectos tienen que ser impregnados por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Es decir, no hay cristianos para los fines de semana y los días de semana soy un hombre secular. Eso no existe. Lo que está diciendo es que el evangelio impregna toda la masa. Y es obvio, es evidente. ¿Sí? Es quizás una forma de repetir lo que nos ha mencionado en la parábola de las tierras. La cuarta tierra dará fruto. La levadura impactará la masa y será evidente que esta masa tiene levadura. ¿Por qué? Porque hubo una transformación, silenciosa, pero hubo una transformación. El reino de Dios funciona. El evangelio funciona. El poder de Dios funciona. Entonces no pienses que es como cuando el apóstol Pablo en Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. No tiene este mismo sentido, pero es la misma implicación. ¿Por qué? Porque el pecado sí lastima toda la masa, ¿no? Y el evangelio debe hacer también lo mismo. Eso es lo que Jesús está diciendo, que si tú has creído en la verdad del evangelio, hay transformación. Es decir, no puedes esconderte tras una actitud moral legalista o incluso libertinaje. Si realmente has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hay transformación. Hay cambio. ¿Sí? Hay una lucha, hay un progreso, una santificación progresiva, sí, amén, pero hay transformación. Entonces, una vez más, la reflexión es: ¿estamos siendo impactados por las verdades del evangelio domingo a domingo? ¿O estamos realmente envueltos en una cultura cristiana de que los domingos voy a la iglesia como que si fuera a misa, hago todo lo que dice el sacerdote o el pastor, y los días de semana pues estoy libre a mis anchas? El evangelio impregna todas las áreas de la vida. Te pregunto, ¿en qué áreas estás luchando aún? Que no estás permitiendo que el poder del evangelio trabaje y opere en esas áreas de tu vida.
la parábola del tesoro escondido. Por supuesto, más adelante Jesús vuelve a hablar sobre la cizaña y el trigo, sobre el monte y la cizaña. Llega a la parábola del tesoro escondido, versículos 44 y 46. Esto es para ánimo, pero también para examinar nuestros corazones. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus deseos? Si eres una tierra que produce fruto al 30, al 60 y al 100, ¿dónde están tus deseos entonces? Si eres trigo, ¿dónde están tus deseos y anhelos? ¿Sí? Si has sido impactado por la levadura del Evangelio, ¿dónde están tus anhelos, tus afectos y tus deseos? Y le dice a sus discípulos, y siempre me ha encantado esta parábola, porque es una referencia clara a Cristo, a su reino, a su Evangelio. Nos habla del valor inigualable del Señor, nos habla del valor invaluable que tiene el reino de Dios. Pero tú ves el mundo y tú ves al mundo y el mundo rechaza a Jesucristo, rechaza este gran tesoro, pero dice que aquellos que encuentran este tesoro, que sus ojos son abiertos para ver las bondades de este tesoro, abrazan este tesoro y están dispuestos a rechazar todo lo demás por este tesoro. Está diciendo que no van a compartir este tesoro y los tesoros de este mundo. Dice que cuando encuentran este tesoro, sus ojos son cautivados por este precioso tesoro y todo lo demás carece de sentido, carece de valor por tener este tesoro. Ese es el sentido de este texto. Su reino más importante. ¿Tú has encontrado ese tesoro, esa perla de gran valor? ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Qué cosas te preocupan más hoy? ¿Tu comodidad? ¿Tu reino? ¿Por qué estás preocupado tanto por la educación de tus hijos y no por la salvación de tus hijos? Y es algo que yo también me pregunto muchas veces. ¿Por qué estoy tan afanado? Porque solo sean buenos alumnos y no hijos de Dios. ¿Por qué, padres? Están tan preocupados que sus hijos tengan excelentes carreras y excelente futuro financiero, pero no les interesa si sus hijos van al infierno. Estar sentado ahí y escuchar esto no significa que está bien. Necesitas escuchar, necesitas entender, necesitas aplicar y necesitas ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Conocer al Rey y vivir para su gloria es y será lo más importante que puedes hacer con tu vida y tus recursos. La pregunta es, ¿vives así tú? Como con esa expectativa de que Cristo es todo, ¿vives bajo esa convicción? ¿Es Cristo la perla de gran valor para ti y para tu familia? ¿Es Cristo tu tesoro? Que llegas a afirmar de corazón y convicción, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es tanta tu convicción y tus anhelos por este tesoro tan precioso que llegas a decir, llegas a proclamar, para mí todo es basura, todo lo demás es estiércol, cuando le comparo con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Es así tu vida? Otra vez, eso no se trata de una cultura de los domingos, es una aplicación diaria de la palabra de Dios. La siguiente parábola que Jesús menciona es la parábola de la red barredora. Y Jesús expone nuevamente un principio que ya expuso. Hay trigo y cizaña. Hay verdad y falsedad dentro de la iglesia. Porque hay también peces buenos y peces malos. Pero hay una advertencia de que el día del juicio final, tú puedes engañar a los pastores, tú puedes engañarte a ti mismo si tú quieres, pero nunca engañarás al Señor. Porque en el día final el Señor separará los peces buenos de los peces malos. En el día final Dios separará el trigo de la cizaña. Pero está ahí esa advertencia para llevarnos a meditación esta mañana. Hay verdaderos creyentes en las iglesias, pero también hay falsos creyentes en las iglesias. Eso es una gran advertencia para ti esta mañana. Para mí también. ¿Sí? ¿De qué nos sirve tener la mente llena de verdades? Ser teólogos en la mente, pero no en el corazón. ¿De qué te sirve?
Hay verdaderos creyentes y falsos creyentes dentro del reino de Dios, pero un día el juicio de Dios vendrá y su reino será purificado. Llegamos a la última parábola y dice, ¿han entendido ustedes estas cosas? Jesús le pregunta antes de continuar, ¿han entendido todas estas cosas? Refiriéndose a las 6 parábolas que mencionó. ¿Han entendido estos? Y estos 2 versículos están diseñados para hacer 2 cosas en nosotros. Están diseñados para movernos a abrazar la verdad. Dios está corrigiendo el error de pensamiento de sus discípulos. Entonces, esta última parábola está llevándonos a abrazar la verdad, descansar en esa verdad, someternos a esa verdad, pero aplicar esa verdad no solo a nivel de la mente, sino también el corazón, que transforme nuestros afectos y deseos. Y esto produzca motivaciones sanas para proclamar su nombre. Jesús no quiere que simplemente nos interese la teología. Jesús no quiere que simplemente entendamos estas parábolas. Jesús no quiere que simplemente seamos más inteligentes que el resto de iglesias. Jesús no quiere que podamos citar apropiadamente y certeramente a grandes teólogos en la historia del cristianismo. Jesús quiere que seamos transformados por estas verdades. Tú puedes leer las instituciones de Juan Calvino, recitarlas de memoria, pero eso no te garantiza que eres un hijo de Dios. Jesús quiere que entendamos profundamente su palabra para aplicación del corazón. Jesús quiere transmitir verdad, quiere corregirnos del error, pero quiere que estas verdades transformen nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso pregunta, ¿tú lo has entendido? Mira el peligro de esto, porque pensamos inmediatamente, lo tengo en la mente, lo entiendo. Pero la pregunta es, a nivel práctico, ¿tú entiendes qué significa ser creyente? Sí, pastor, lo entiendo. Lo entiendo. Pero ¿lo entiendes tanto que piensas en la semana abandonar a tu esposa por otra mujer? ¿Pero dices que lo entiendes? Sí, pastor, lo entiendo. Y en tu corazón anidas la idea de corrupción en tu empresa o en tu trabajo. Sí lo entiendo, pastor, pero ¿no tienes problemas con dar ciertas concesiones en lo que ves y en lo que escuchas? Es que yo soy libre, pastor. No, tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón. ¿Qué está haciendo Jesús con esta pregunta? Presionándonos, presionando a sus discípulos, presionando a su iglesia. ¿Realmente entiendes las verdades que has escuchado detrás de este púlpito? ¿Las verdades que has escuchado a lo largo de tu vida? ¿Las entiendes de verdad o solo están en tu mente? Jesús está presionándote. No soy yo, es Cristo presionándote. A que entiendas que esto es necesario para aplicar para nuestra vida. Quizás toda tu vida lo único que has aprendido es a mentir, engañar, pretender y actuar. Pero no eres cristiano. No has sido salvado por la preciosa sangre de Jesucristo. Jesús no quiere que lo dejes en el aire. Jesús no quiere que simplemente lo dejes en tu mente. Él quiere que baje a tu corazón y cambie tus afectos. La comprensión de la verdad enseñada por Jesucristo debe producir frutos para la gloria de su nombre. Lo convierte en lo más importante, lo convierte en mi prioridad. Si Jesús te pregunta a ti, ¿tú entiendes lo que dices entender? ¿Qué dirías? Permítame hacer una exageración quizás, o generalización de esto. Quizás todos de nosotros responderíamos sí. No, sí lo entendemos, Señor, sí lo entendemos. Estamos muy agradecidos por la Iglesia Bíblica Petra porque predica, pues, ahí van que quieren, pero sí lo entendemos, pastor. Entendemos la palabra de Dios, sí tenemos algunas diferencias con ustedes, pero sí lo entendemos. Sí lo entendemos. Y estos hombres que dicen sí lo entendemos son hombres que están pasando tiempo en pornografía y sí lo entienden. Son hombres que están acostándose con sus novias y sí lo entienden.
Sí, son hombres que están atados con pornografía, hombres y mujeres, y sí lo entienden. Sí, lo entendemos, pastor, pero eres una mujer joven que sabes que es pecado unirte a un yugo desigual, pero en tu corazón tienes esa obsesión de tener un matrimonio con un hombre que no es creyente y lo entiendes. Sí lo entendemos, pastor. Y no tienes problema de robar, no tienes problema de abusar de la gente. Sí lo entiendo, pastor, pero no tienes problema para caer en pecado sexual y ocultarlo. Pero lo entiendes. ¿Notas la desconexión que hay entre la mente y el corazón? Eso no es cristianismo. Si lo entiendes, te arrepientes y te vuelves al Señor. Si realmente has entendido el Evangelio. Pecan y no hay confesión. Pecan y no hay arrepentimiento. Pecan y lo único que confiesan son cosas superficiales que pasan durante su semana. Pero dicen entenderlo. Dicen que lo entienden. Te hablo con mucha honestidad y con mucho amor. Puede ser que lo entiendas a la mente, pero Dios quiere que lo apliques a tu corazón. Punto número 1. Los discípulos de Cristo aprenden a aplicar las verdades a diario en sus vidas. No es una cultura de los domingos, no es si lo entiendo ahorita, estoy listo para ir y hacer lo que yo quiera, es a diario. Dios quiere que veamos el peligro que existe en la desconexión de la mente y el corazón, pero también el peligro que hay de la desconexión entre el corazón y la mente, porque no solamente son emociones, tienen que convertirse en tus propias convicciones. Jesús le dice, es como ese padre de familia, como ese maestro de la ley, como ese escriba docto, dice la Reina Valera, como ese responsable de su casa que toma de sus tesoros. Pero no es por casualidad que Él le ha dicho que ese tesoro ha sido encontrado y que es el reino de Dios y que es Cristo mismo y que es el Evangelio. Lo hace para sí mismo, su propia convicción que puede dar a otros. Aplica la palabra de Dios a tu propia vida. Medita en eso. ¿Tú lo has entendido? Si lo has entendido correctamente, en los propios términos de Jesucristo, lo aplicas a tu vida. Todo entendimiento no aplicado no es entendimiento. ¿Sí? Todo entendimiento que no es aplicado no es entendimiento. ¿Por qué es tan importante la aplicación de la verdad? Otra vez, si no aplicamos, nos volveremos estériles en nuestra vida espiritual, fariseos, quizás morales y legalistas, pero cero autenticidad. Santiago 1, 22, 25 nos dice eso, no sean solo que oidores de la palabra de Dios, sino que sean también hacedores de la palabra de Dios. Eso es cristianismo, ser hacedores de la verdad de Dios. ¿Qué implicaba el sí de los discípulos? Es una afirmación con la que ellos están diciendo, nos sometemos a la verdad, nos sometemos y aceptamos la verdad, nos sometemos, aceptamos la verdad y viviremos bajo esa verdad. Es una renovación de la mente. Están aceptando el estándar de vida. Se están sometiendo y comprometiendo a vivir bajo ese estándar de verdad. ¿Estás dando fruto? ¿En tu vida cristiana estás dando fruto? ¿Es evidente el fruto del Evangelio en tu vida? ¿Es Cristo entonces la perla de gran valor? ¿Has estimado todas las demás cosas como basura? ¿Los tienes como estiércol cuando los comparas con el valor infinito de conocer a Cristo? ¿Qué vale más hoy, tu carrera o Cristo? ¿Qué vale más hoy, tu influencia, tu comodidad o Cristo? ¿Qué vale más hoy para ti? Tu belleza, tu popularidad, tu comodidad o Cristo. ¿Qué vale más hoy para ti? ¿Qué otra cosa es más importante que Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar todo por el Señor? ¿Eres parte de la iglesia y sirves en la iglesia como trigo que produce fruto en el reino de Dios para la gloria de Dios?
¿Realmente has abrazado a Cristo con todo tu corazón o simplemente has abrazado un movimiento cultural, una cultura evangélica? ¿Has sido verdaderamente cambiado por el poder de Dios? ¿Son tus afectos y deseos transformados? ¿Está tu carne siendo mortificada a diario? Número 2. Los discípulos de Cristo aprenden para enseñar todo el consejo de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: necesitas entender, necesitas aplicar. Este entendimiento aplicado produce transformación. ¿Para qué? Para proclamación. Mira lo que dice el texto. Jesús les hace la pregunta, versículo 51. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sus discípulos dicen: sí, lo hemos entendido. Entonces, si realmente lo entiendes, Jesús les dijo: todo escriba que se ha convertido en discípulo del reino, es decir, si lo has entendido, eres un discípulo del reino, es un maestro del reino, dice que es semejante a aquel padre de familia, dueño de casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa eso? Eso es muy confuso. Realmente la parábola está diseñada para enseñarles a sus discípulos que necesitan tanto todas las verdades del Antiguo Testamento, pero necesitan la instrucción, las verdades del Señor que están siendo expuestas ahorita. No era que el Antiguo Testamento estaba equivocado y que el Nuevo Testamento ahora está mejor que el Antiguo Testamento. Él está diciendo, tanto las verdades que quizás han sido mal entendidas, las necesitas, pero necesitas también la instrucción mía. De otra forma de decir esto es que nosotros como discípulos del Señor necesitamos ser maestros de la palabra de Dios, entender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, predicar todo el consejo de Dios, predicar a Cristo y esté crucificado. Eso es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, por implicación a todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, hermanos, un discípulo verdadero se esfuerza por abrazar las verdades del Señor y aplicarlas a su propia vida. Los discípulos aprenden la verdad, aplican la verdad a su propio corazón. Pero también los discípulos aprenden estas verdades para hacer que discípulos a otros. La pregunta es, ¿tú estás haciendo discípulos? ¿Dónde estás? La prueba de que has entendido el Evangelio es que estás haciendo discípulos. La prueba de que hay una implicación correcta del Evangelio en tu vida es que estás preocupado por la proclamación del Evangelio, para que otros puedan entender, para que otros puedan venir a la luz admirable que es en Jesucristo, para que otros puedan aplicar esas verdades a sus propias vidas. Lo has entendido de tal manera que ahora tu vida es predicar a este crucificado. Nuestros afectos se mueven, ¿para qué? Para que Cristo sea anunciado. Porque el moralismo nos salva, porque el legalismo nos salva, porque nuestras propias buenas acciones nos salvan. Entonces hay una preocupación fuerte en nuestro corazón cuando hemos entendido las verdades del Evangelio, las aplicamos a nuestra vida. Y ese entendimiento correcto nos lleva a predicar a otros que están bajo nuestro cargo. Por eso quizás la Nueva Biblia de las Américas traduce esto así como el dueño de la casa. La Reina Valera le dice padre. Pero esas son las implicaciones que están ahí. Como discípulo del Señor, aplicando esas verdades al corazón. ¿Quién va a enseñar a tus hijos a aplicar las verdades del Señor? ¿Esperas que lo hagan los maestros de Petra Kids? ¿Esperas que lo haga yo? Quizás escuchándome una vez al mes o una vez a la semana. No, tú has sido llamado a pastorear el corazón de tu propia familia, a pastorear el corazón de tus propios hijos, a pastorear a las personas que están a tu alrededor. Nota entonces el énfasis que el Señor está dándonos aquí. Es una exhortación para llevarnos a la meditación, a guardar las verdades de Dios mismo en nuestros corazones y que estas verdades se conviertan en las convicciones que proclamamos. ¿Entiendes eso? Es simple.
entendiendo para aplicación, transformados para proclamación. Es lo que Dios espera de ti como discípulo. Es lo que Dios espera de ti como esposo. Es lo que Dios espera de ti como sacerdote de tu casa. Es lo que Dios espera de ti como creyente. Aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. Jesús está comparando que si hemos entendido correctamente las verdades del Evangelio, somos como un maestro docto y somos como un padre a cargo de nuestra casa que toma de sus tesoros, lo ha hecho sus tesoros. Sus verdades se han convertido en sus convicciones, sus pilares, su fortaleza, y ahora yo doy de eso. Y no solamente es parcial, es todo el consejo de Dios, aplicado a nuestra propia vida para la proclamación del reino de Dios, para la gloria de su nombre, al salvar y transformar a los otros que se pierden. Permítame terminar con un par de exhortaciones adicionales. Que hagas esta separación no significa que tú no puedas meditar en esto, ¿no? Voy a hablar a los padres por un momento. Ser papá es tener la responsabilidad de aplicar la verdad de Dios a ti mismo y aplicar esa verdad de Dios a los que están bajo tu cargo. Eso es ser padre. Aplicar la verdad de Dios a ti mismo y aplicar esa verdad de Dios al corazón de los que están junto a ti. Como padre, debes ser un estudiante de la palabra de Dios. Aprendes para aplicar la palabra de Dios a tu propia vida y aprendes para enseñar a otros. Número 2, como padre, tu meta es la transformación del corazón, no transformar la mente. Por supuesto, es un trabajo del Espíritu Santo, pero tu meta tiene que ser ir al corazón de tu hijo. Predicar el Evangelio para la transformación del corazón. ¿De qué te sirve tener niños morales que van camino al infierno? Entiéndelo. Eso no es cristianismo. Llevarlos a la iglesia, que escuchen al pastor, tampoco lo es. Necesitas discipular a tus hijos. Como meta debes tener la transformación del corazón, que entiendan las verdades del Evangelio. Deja de escuchar la basura del mundo, de que tus niños van a ser exitosos y pueden tener un título de X universidad. Y si es del extranjero, mucho mejor porque te abre puertas. ¿Quién dice eso? ¿Solo Satanás? Porque ¿quién abre las puertas en esta tierra? ¿No es el Señor? ¿No es un Dios todo soberano? Esa cultura fantasiosa que vivimos muchas veces. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Las verdades antiguas y las verdades nuevas. La referencia de Jesucristo es que necesitamos aprender. Tener la humildad de reconocer de que quizás hoy estamos equivocados. Tener la humildad y el carácter de reconocer de que quizás hemos aprendido de manera incorrecta a vivir las verdades del Evangelio. Tener la convicción de decir, quizás no soy creyente y estoy engañándome a mí mismo y pretendiendo engañar a Dios, y tú no puedes engañar a Dios. 2 parábolas dicen que Él vendrá y separará el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos. No podrás engañar al Señor. Podrás engañar a la iglesia. Podrás engañar a sus pastores y a tus líderes, pero no engañarás al Señor. Como padre te quiero pedir esto: no menosprecies el rol de ser papá predicador que Dios te ha dado. No menosprecies ese privilegio. Tus hijos podrán tener 20, 25 años. Quizás no están en tu casa, quizás sí están en tu casa. Tu rol es predicar el Evangelio y apuntar al corazón. Podrán estar fuera de tu casa, pero tú sigues siendo un papá. Y tú sigues siendo responsable de predicar el Evangelio, de que puedan entender las verdades del Evangelio. No menosprecies entonces, hombre, el rol de ser papá predicador. Quizás has cometido muchísimos errores, incontables, incalculables. Pero dice la Escritura: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué seguir escuchando las mentiras del pasado?
cuando Cristo te ha dado convicciones de ser humilde y quebrantado ante la presencia de Dios y discipular tu casa, discipular tus hijos. No menosprecies el rol de ser papá y predicar en tu propia casa. Pastor, no tengo hijos, pero tienes esposa. ¿Por qué no lo estás haciendo desde ya? Pastor, no estoy casado, pero ¿qué estás esperando entonces? ¿Qué están esperando? Es que ando viendo afuera. No lo has entendido. ¿Qué estás esperando? Para ser el hombre, el padre, el creyente que tienes que ser. Como papá, tu rol es predicar a Cristo y este crucificado, joyas de la verdad, tanto nuevas como antiguas. Predica todo el consejo de Dios. Predica la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, y Santiago dice, no todos de ustedes deberían ser maestros, es una gran exhortación, pero eso nos lleva a tener temor reverente de venir a la Escritura y conocer la palabra de Dios. De conocer las profundidades de este tesoro y predicar ese tesoro a los que están bajo nuestro cargo. Todo el consejo, toda la Escritura, porque toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Permíteme terminar con Colosenses 3:1-10. No, ya creo que he hablado mucho sobre cómo aplicar. Escucha esta aplicación de parte de Dios para ti. Colosenses 3:1-10 dice así, la meta del cristiano. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La vida vieja y la vida nueva. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? Muertos a la fornicación, muertos a la impureza, muertos a las pasiones, muertos a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. El trigo, la cizaña, ¿se acuerdan? La parábola de la red barredora, los peces buenos y los peces malos, vendrá sobre los hijos desobedientes por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, dice, desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo en su boca. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Práctica de las verdades del Evangelio. No solo afecta a la mente, afecta a toda la vida. Dejen de mentirse unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido con el nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero, que dice, conocimiento y entendimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Esa es tu imagen? ¿La imagen de Jesucristo? Hermanos, el peligro es conocer y conocer. Y no está mal leer y conocer. Pero la tentación en nosotros es no aplicar. Solo piensa en tus últimas confesiones en tu grupo pequeño. ¿De qué se trataron? Del clima estuvo feo. Que mi jefe aquí, que mi jefe allá. Que mis padres aquí, que mis padres allá. Que es mucho trabajo el que tengo. No estoy diciendo que eso no es bueno para compartir. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste del corazón? Siendo vulnerable sobre tus luchas. ¿Sabes por qué te cuesta ser vulnerable? Por la falta sincera de aplicación de la palabra de Dios. Porque cuando aplicas la palabra de Dios a tu vida, no hay forma que te escondas ante un Dios santo. Te expone. Y cuando hay entendimiento correcto de esas verdades expuestas entre un Dios santo y un hombre pecador, surge la necesidad inherente del arrepentimiento genuino ante un Dios santo, porque hemos pecado ante un Dios santo. Pero también surge la necesidad del descanso en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Y produce gozo hablar. Y alegría de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Quizás con lágrimas en nuestros ojos, pero con un gozo profundo, porque hemos sido aceptados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce el quebranto? Aplicación de la palabra de Dios. Entendimiento para aplicación. Transformados para proclamación. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos de meditar en las verdades tan profundas de tu Evangelio, Señor. Quizás, Dios, hay más cosas que necesitamos entender y estoy seguro que así es. Y quizás, Señor, estamos tan lejos, Señor, de tener un entendimiento aceptable. Pero, Señor, ayúdenos a que cada vez que conocemos algo de tu carácter, lo aplicamos, lo abrazamos, nos sometemos ante esas verdades y procuramos vivir para la gloria de tu nombre, aplicando esas verdades no solo a la mente, pero al corazón. Señor, quite cualquier mal entendimiento de tu persona. Quite cualquier mal entendimiento de tu carácter. Señor, expone nuestros corazones. Llévanos, Señor, al arrepentimiento. Quebranta nuestros corazones profundamente, Señor. Tenemos tanto temor de los hombres, Señor, que somos tan cobardes de admitir que hemos fracasado y hemos pecado. Tenemos tanto temor de la cultura, Señor, que cada vez es menos normal ser genuino y vulnerable. Pero no podremos ser genuinos y vulnerables unos con otros cuando no somos vulnerables en intimidad contigo, Señor. Y quizás, Señor, el problema radica en que no hemos entendido el Evangelio como debemos entenderlo. Quizás simplemente estamos siguiendo patrones culturales que hemos aprendido a lo largo de los años y no hay cambio real. Señor, yo oro, Señor, por el poder de tu Evangelio, por el poder de tu palabra, Señor. Es el único que puede convencernos de tal depravación, Señor, para arrepentimiento. Te hemos ofendido, Señor, de tantas maneras, tantos pecados. Señor, qué cobardes, qué miserables somos, Señor, porque hemos abusado de tu gracia y tu misericordia. Hemos abusado, Señor, de tu bondad a nuestras vidas. Hemos puesto, Señor, categorías en pecado, Señor, y decir este pecado no es digno de ser confesado porque no es tan grave, no es tan malo, Señor, pero hemos ofendido a un Dios santo y si lo entendiéramos, correríamos, Señor, a confesar nuestros corazones delante de ti, Señor, y buscar, Señor, unos a otros para el ánimo, para la exhortación, para el cuidado mutuo. Señor, ayúdenos y protéjanos de simplemente ser oidores de tu palabra. Señor, no tengo duda quizás de que la mayoría de los que están aquí sentados escuchan buena doctrina, Señor. No solo aquí, sino que leen en otros predicadores, Señor. Pero la preocupación real, Señor, no es a quienes escuchan, sino si aplican los que escuchan, Señor, a diario en sus vidas. El peligro de convertirnos en una iglesia muerta y fría y estéril con conocimiento es grande. Pero, Señor, humíllanos, Señor, quebrántanos aún en nuestro conocimiento, Señor. Quebranta nuestros corazones y haznos ver la necesidad tan grande que tenemos de tu Hijo Jesucristo a diario en nuestras vidas. Ese testimonio tan horrendo que hemos dado, Señor, de un cristianismo orgulloso, en lugar de un cristianismo vulnerable y quebrantado ante un Dios que todo lo sabe, pero que es lento para la ira, grande en misericordia y grande en bondad. Tenemos un abogado con nosotros, pero necesitamos confesarlo ante un Dios santo, ante un Dios justo. Señor, gracias porque nos humilla, Señor, nos expone, Señor. Mi anhelo y mi deseo personalmente, Señor, para mí y mi casa, mis hijos, mi esposa, por supuesto anhelo esto para la iglesia, para tu iglesia, mi iglesia, Señor. Que nosotros podamos tenerte a ti como el tesoro más grande. Hay muchas cosas en la cultura que brillan con mucho esplendor, pero nada se compara con el brillo de tu preciosa belleza, Señor. Haznos ver tu gloria. Que quedemos tan embelesados, Señor, hipnotizados, Señor, perplejos, Señor, con la belleza de tu gloria. Y podamos vivir
bajo esa verdad todos los días de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Asombrados por tu carácter y por quién eres. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.